gracia de nuestro Señor Jesucristo les bendiga en esta hermosa hora. Quiero agradecer infinitamente al Señor este privilegio que nos concede nuevamente estar en este lugar para poder compartir el mensaje precioso del Evangelio glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para mí es una satisfacción muy grande contar con la audiencia de ustedes y que juntos estudiemos la palabra de Dios. Yo sé que en esta tarde nos edificaremos en la santísima fe y usted crecerá en el conocimiento glorioso de la palabra del Señor. Yo deseo que Dios les bendiga grande y poderosamente y que usted en esta tarde esté gozando de las bendiciones gloriosas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a orar al Señor. Pondremos este programa en las buenas manos de Dios para que Él se glorifique a través de su palabra y este mensaje halle un corazón donde poder obrar. Y oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te doy gracias infinitas por este privilegio que nos concedes, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Estamos en este lugar, Señor, para difundir el mensaje de tu palabra. Ahora te pido, oh Dios Santo, que trabajes en los corazones que van a oír este mensaje tuyo. Alcanza las vidas que tienen necesidad en estos tiempos, Señor, difíciles. Pero tu palabra es la luz y la esperanza en un mundo que cada día se hunde en las tinieblas del mal. Que tu palabra, Señor, resplandezca y que sea de bendición a los corazones. Edifica tu pueblo, edifica tu iglesia en la santísima fe. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mi querido hermano y amigo, estamos estudiando la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Galacia. Ya hemos encaminado esta maravillosa epístola de los capítulos 1, capítulo 2, y ahora vamos a estudiar el capítulo número 3. Vamos a leer la palabra del Señor hoy en Gálatas capítulo 3, versículo 1 al versículo número 5. Y la palabra del Señor lee, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las palabras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Versículo 4 y versículo 5. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bien, mi querido hermano y amigo, en estos capítulos, capítulo 3 y el capítulo 4, hay una denuncia que el apóstol San Pablo está enfatizando y un desastre que él observa en la conducta de los hermanos de Galacia. El apóstol Pablo advierte a los Gálatas acerca de la esclavitud de las obras.
También, estimado hermano y amigo, usa aquí tres fuertes ilustraciones para convencerlos de la gran diferencia entre el legalismo y la libertad. Bendito sea el nombre del Señor. San Pablo el apóstol presenta una ilustración, un ejemplo en su experiencia, amigo oyente, espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo les dice que tiene dos preguntas que hacerle. Este es el centro, estimado hermano y amigo, que quería el apóstol Pablo que los hermanos de Galacia le contestaran estas dos preguntas. Alabado sea el nombre del Señor. Y la primera es, ¿cómo recibieron la nueva naturaleza? En el capítulo 3, versículo 2, San Pablo dice, esto solo quiero saber de vosotros. Es la primera pregunta, solamente quiero saber esto de vosotros. Y el apóstol dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? San Pablo les está preguntando, estimado hermano y amigo, ¿cómo recibieron la nueva naturaleza? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, amigo oyente, podemos añadir algo a la nueva naturaleza. San Pablo quería saber y que ellos les explicaran. En Gálatas capítulo 3, versículo 3, el apóstol dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Ahora, estimado hermano y amigo, veamos la ilustración del nacimiento humano para poder explicar estos puntos de vista y a la vez entender las dos preguntas que el apóstol San Pablo estaba haciendo a los hermanos de Galacia y quería que ellos le contestaran. Y vamos a ilustrarlo, amigo oyente, con el nacimiento humano. Aquí encontramos que esta es una ilustración bien apropiada para poder explicar esto de las preguntas que San Pablo les está haciendo. ¿Cómo lo explicamos, estimado hermano y amigo? Tomemos la ilustración del nacimiento humano. Para que un niño nazca, se necesitan dos padres humanos. Para que un niño sea concebido y nazca. Y se requieren dos padres también espirituales para que uno nazca dentro de la familia de Dios. Ve, estimado hermano y amigo, esta ilustración es importante para que podamos entenderlo. El Espíritu Santo y la palabra de Dios son, estimado hermano y amigo, los elementos importantes para recibir la adopción como hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A esto el apóstol Pedro nos presenta unas palabras también importantes que nos explican estos puntos de vista. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 al versículo 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Ve, estimado hermano y amigo, cómo es que uno recibe la naturaleza. Es a través del Espíritu Santo. Dice mediante el Espíritu.
para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Ahora ve, estimado hermano y amigo, lo que San Pablo estaba preguntando a los Gálatas. Aquí el apóstol Pedro dice que somos nacidos por el Espíritu y algo más por la palabra de Dios. El Espíritu Santo y la palabra de Dios, estimado hermano y amigo, dice San Pedro, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Contundentes palabras que confirman el planteamiento del apóstol San Pablo que hacía a la iglesia de Galacia. Ahora, estimado hermano y amigo, siguiendo esta ilustración, que ya dijimos que para que un niño nazca se necesitan dos padres. Así también en el aspecto espiritual, para el nacimiento, amigo oyente, es a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cuando un niño normal nace, esto es muy importante, estimado hermano y amigo, estamos hablando de un nacimiento normal. Tiene todo lo que necesita para vivir y no necesita que nada se le añada. Amigo oyente, cuando Dios hace la obra en las personas, no necesita hacerle reajustes, hacerle reparación, porque de una vez es nacido por el nacimiento, amigo oyente, que el Espíritu Santo hace en la vida de un nuevo convertido. Está equipado y no necesita hacerle cambios, modificaciones con el tiempo. Desde el momento que la persona recibe al Señor Jesucristo, su vida ha sido cambiada. Es una nueva creación para honra y gloria de Dios. Igualmente, amigo oyente, cuando un niño normal nace, tiene todo lo que necesita para vivir y no necesita que nada se le añada. Sería extraño, amigo oyente, que los padres tuvieran que llevar al niño de 1 mes al doctor para que recibiera los oídos y a los 2 meses llevarlo para que reciban los dedos de sus manos y los dedos de sus pies. Cuando un niño nace, amigo oyente, ese niño nace con un nacimiento normal, trae todos los órganos, trae todas las partes de la anatomía humana y no necesita añadirle ninguna cosa. Así es el nacimiento espiritual. Estimado hermano y amigo, hay una cosa importante y vamos a ver una ilustración legal, ejemplos tomados de la ley mosaica, porque aquí el apóstol San Pablo está, amigo oyente, confrontando a los misioneros judaizantes que habían llegado de Judea a la región de Galacia. Pero veamos una ilustración legal, ejemplos tomados de la ley mosaica, Abraham y la ley. Veamos qué nos plantea el apóstol San Pablo. Ahora, estimado hermano y amigo, Abraham fue tenido por justo
Pero ¿mediante qué cosa Abraham fue tenido por justo? Mediante la fe en Dios. Mucho antes, amigo oyente, que la ley. Antes que la ley se estableciera. Dice la palabra que Abraham fue tenido por justo mediante la fe en Dios, mucho antes que la ley fuese dada. Gálatas capítulo 3, versículo 6 y versículo 7. Amigo oyente, estos son ejemplos importantes para poder entender y para que los hermanos de Galacia entendieran el fracaso donde ellos habían entrado. Y San Pablo les pone un ejemplo para poder explicarles con una ilustración, para que fuese más fácil de entender la situación en la cual ellos habían caído. Gálatas capítulo 3, verso 6 y el versículo 17, San Pablo dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Pero ¿cuánto tiempo hacía esto, amigo oyente? ¿Ya existía la ley? No, la ley no existía. Y el versículo dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después. Ve, estimado hermano y amigo, desde cuando Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Pero esto fue 430 años antes que la ley fuese revelada por el Señor a su siervo Moisés. San Pablo dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Dios dijo a Abraham, aquí entramos a la promesa que Dios había dicho, amigo oyente, en Génesis capítulo 12, versículo número 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amigo oyente, esta expresión tan gloriosa también nos abre un entendimiento muy especial, que los gentiles también serán justificados por la fe. ¿Hasta dónde llega el alcance precioso, amigo oyente? El versículo número 8 y 9 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ve, amigo oyente, la forma como Dios justifica al pecador es a través de la fe en Cristo Jesús, independientemente de las obras de la ley. Y dice el apóstol San Pablo en el versículo 8 del capítulo 3, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De modo que los de la fe, aquí el apóstol San Pablo, amigo oyente, está especificando, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham.
Bendito sea el nombre del Señor. Versículo número 9. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Amigo oyente, Dios no solamente perdona a los pecadores por la fe, sino que también los preserva mediante la fe. ¿No le parece esto extraordinario? Que no solamente Dios salva al pecador a través de la fe, sino que también, amigo oyente, conserva, preserva al pecador mediante también la fe. En Gálatas capítulo 3, verso 11, el apóstol San Pablo escribe las palabras siguientes: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. En el versículo 17 del capítulo 1 de Romanos, San Pablo dice unas palabras muy importantes. Recuerde, amigo oyente, que Romanos y Gálatas tiene un aspecto familiar de acercamiento, estas dos epístolas. Pero veamos qué nos dice San Pablo en la carta que escribió a la iglesia de Roma, en el capítulo 1, verso 17, y él dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Vea, amigo oyente, cómo es que se revela la justicia de Dios. No es según la práctica de los misioneros judaizantes. Aquí San Pablo es específico y dice: porque en el Evangelio, amigo oyente, tiene una forma de revelación. Algo otras cosas tendrán muchas formas, pero el Evangelio, amigo oyente, tiene una sola fórmula de revelación. Y San Pablo dice: porque en el Evangelio, aquí es contundente, y es bien claro, y es bien específico. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe es lo que estábamos diciendo, amigo oyente. Dios no solo salva al pecador a través de la fe, y también lo justifica, pero Dios por esa fe preserva también al pecador. San Pablo dice: la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, para ser conservado a través de la fe, como está escrito, amigo oyente: mas el justo por la fe vivirá. En Hebreos capítulo 10, siguiendo, amigo oyente, el hilo de interpretación de este maravilloso contexto del apóstol San Pablo, Hebreos 10:38, el escrito dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El versículo 39, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe. Vea, amigo oyente, porque todos los que tienen fe somos descendientes de Abraham. Porque San Pablo dice: el creyente Abraham. Entonces, amigo oyente, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora entiende, amigo oyente, Dios no solo salva al pecador a través de la fe, sino que esta fe, es lo que dice aquí, es para preservación del alma de aquel que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús. En Gálatas 3:11,
el apóstol San Pablo dice las palabras siguientes: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y no por las obras de la ley, en la cual, amigo oyente, la iglesia de Galacia tristemente había caído en la red de estos judaizantes. Ahora, amigo oyente, veamos los pecadores y la ley. San Pablo también toca este punto para explicar, amigo oyente, y reivindicar su llamado, su apostolado, y reivindicar el evangelio que él les había predicado a ellos. Los pecadores y la ley. En Gálatas capítulo 3, versículo número 10, veamos lo que dice San Pablo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. En otras palabras, San Pablo le está diciendo a ellos: ¿quieren vivir ustedes y depender y estar bajo maldición? Esto es lo que ustedes quieren. Y luego dice San Pablo: pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, veamos las palabras de Moisés. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Ahora, amigo oyente, el autor de la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento había ya escrito en el capítulo 2 de la epístola de Santiago, versículo número 10: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, vea, estimado hermano y amigo, que hubiese guardado el 99% del escrito de la ley del Antiguo Testamento, pero fallaba en un punto, dice San Pablo, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Esto es lo que vosotros queréis vivir. San Pablo confronta a los hermanos de la iglesia de Gálatas, amigo oyente. De manera, amigo oyente, que la ley del Antiguo Testamento pudiese compararse a una larga cadena. Para romper dicha cadena, la persona solo necesita partir un eslabón y toda ella quedaría rota. Esto es la situación, amigo oyente. Se le quita un eslabón a una cadena, queda rota. Igual como la ley. Cumplís el 99%, pero quitas un eslabón de la ley, te haces culpable y responsable de todo lo que está escrito en la ley. Ahora, amigo oyente, veamos el aspecto 3, Israel y la ley. Le fue entregada a Israel 430 años después de haberse dado la promesa. La promesa fue dada primero, amigo oyente, no había ley. Pero sabe, amigo oyente, ¿qué había? Había fe. Porque el patriarca Abraham es padre de aquellos que tenemos fe.
Abraham creyó a Dios por fe y no había ley. Le fue entregada a Israel 430 años después de haber dado la promesa de la justificación por la fe. Ahora, amigo oyente, calcular los 430 años mencionados en el versículo de Gálatas 3:17, vean lo que dice este versículo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Amigo oyente, ha sido un problema para los estudiantes de la Biblia. Desde el llamamiento de Abraham, en Génesis capítulo 12, versículos 1 y 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Amigo oyente, hasta la llegada de Jacob a Egipto, Génesis 46, son 215 años. Esto lo podemos, amigo oyente, computar de la manera siguiente. Veamos. Este número que San Pablo está diciendo en el versículo 17 del escrito a la iglesia de Gálatas. Abraham tenía 75 años cuando Dios, amigo oyente, lo llamó, y 100 años cuando Isaac nació. Génesis 12, 4 y 21, 5. Esto, amigo oyente, nos da 25 años. Génesis 12, 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. En el versículo número 5 del capítulo 21 de Génesis, mire lo que dice la Biblia, para que computaricemos estos 430 años. Y era Abraham de 100 años, cuando nació Isaac su hijo. Entonces, amigo oyente, tenemos 25 años. Isaac tenía 60 años cuando Jacob nació. Génesis 25, 26. Y dice el texto sagrado, después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. Ve, estimado hermano y amigo, el hilo progresivo para computarizar estos 430 años, de cual el apóstol San Pablo está hablando a los hermanos de Galacia. Y Jacob tenía 130 años cuando llegó a Egipto. Génesis capítulo 47, versículo número 9. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación
son 130 años. Pocos o malos han sido los días de los años de mi vida. No han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Así que, estimado hermano y amigo, computaricemos esta cifra que el apóstol San Pablo nos está diciendo. Así que 25 años más 60 más 130, esto es igual a 215 años. Pero Moisés nos dice que Israel vivió en Egipto 430 años. Éxodo capítulo 2, versículo número 40. Alabado sea el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Así que el número total de años, amigo oyente, desde el llamado de Abraham hasta la entrega de la ley, es 645 años y no 430. El período, amigo oyente, de estadía en Egipto, según Génesis capítulo 15, verso 13, y Hechos capítulo 7, versículo 6, fue de 400 años en números redondos. Miramos lo que dice Génesis capítulo 15, verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mire lo que dice la Biblia, estimado hermano y amigo. Luego, en Hechos capítulo 7, versículo número 6, el escrito sagrado dice: y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Amigo oyente, se han presentado varias soluciones para descifrar este enigma de esta cifra que San Pablo está citando para la iglesia de Galacia. Ahora, amigo oyente, creo que lo que más satisface esta es lo que el apóstol Pablo nos presenta, la explicación que él da. El apóstol Pablo cuenta desde el tiempo en que Jacob entró en Egipto. Estos son los puntos de vista del apóstol San Pablo. Cuando Dios se le apareció y le reafirmó el pacto en Génesis capítulo 46, versículo número 1 y versículo número 4. Este punto de vista es el que San Pablo está presentando. Y salió Israel con todos los que tenía, y vino a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de sus padres, Isaac. Versículo 2. Y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te traeré y te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Vea la profecía, estimado hermano y amigo. Aquí encontramos este punto de vista de San Pablo que él marca. El tiempo de los 400 años
desde la salida del patriarca Jacob de Beerseba y descendió a Egipto. Y Dios se le mostró en esa maravillosa visión. Y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, dijo Dios. El Dios eterno le promete al patriarca Jacob que él iba a descender con él a la tierra de Egipto. Y luego, amigo oyente, yo también te haré volver, le dijo Dios. Y la mano de José cerrará tus ojos. Amigo oyente, los 430 años que está citando San Pablo abarcan de la confirmación de la promesa a Jacob, desde esa promesa que Dios hizo al patriarca Jacob en esa visión de noche, cuando él le dice que no tenga temor de descender a Egipto, porque en Egipto él iba a ser una gran nación de la descendencia de Jacob. Y yo te haré volver, dijo Dios, y tu hijo José cerrará tus ojos. Los 430 años, amigo oyente, abarcan desde la confirmación de la promesa a Jacob hasta la entrega de la ley en el monte Sinaí. Ese es el período que San Pablo está marcando. Y es el período, amigo oyente, que se computarizan los 430 años. Alabado sea el nombre del Señor. Amigo oyente, fue un añadido para poner de manifiesto la desobediencia humana. Fue añadida a causa de las transgresiones. Veamos lo que dijo el apóstol San Pablo en el capítulo 3, verso 19 de la carta a la iglesia de Gálatas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, amigo oyente. Esta es la causa por la cual nació la ley. La ley nació por causa de las transgresiones, porque San Pablo dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Por eso fue añadida la ley. Pero ¿a qué fue añadida la ley, amigo oyente? Bendito sea el nombre del Señor. Por causa de las transgresiones. Mire lo que dijo San Pablo. Hasta que viniese la simiente en quien fue hecha la promesa. La ley fue añadida a la promesa. Hasta que viniese, amigo oyente, la simiente. No dice las simientes, dice la simiente. Y la simiente de Abraham es nuestro Señor Jesucristo. Y dice San Pablo, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en manos de un mediador. En Génesis capítulo 3, verso 19, veamos, amigo oyente, los siguientes versículos que dan testimonio del hecho de la actividad de los ángeles en el Sinaí, en la entrega de la ley. En Deuteronomio capítulo 32, versículo número 2, veamos qué nos dice la palabra. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama.
como las gotas sobre la hierba. En el Salmo 68, versículo 7. Los carros de Dios se cuentan por veintenas, de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Hechos capítulo 7, verso 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hebreos capítulo 2, verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, amigo oyente, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora, amigo oyente, veamos otro aspecto muy interesante que el apóstol San Pablo nos presenta en esta hermosa carta. Él habla, amigo oyente, de esta palabra, el ayo. Sirvió como el ayo. La ley sirvió como el ayo. ¿Qué significa esta palabra ayo? Esa palabra, amigo oyente, significa maestro, tutor y discipulador. Encontramos que esta palabra en el idioma griego, traducida a nuestro idioma, es pedagogos. Es la palabra que nosotros traducimos por este término, ayo. De manera, amigo oyente, que la ley ha sido nuestro ayo. Ha sido el maestro. Ha sido el tutor. Ha sido el discipulador. El pedagogos, como se dice en el idioma griego, para llevarnos a Cristo. Veamos lo que dice Gálatas, capítulo 3, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice el apóstol San Pablo, o sea, nuestro tutor, o sea, nuestro maestro, nuestro discipulador, para prepararnos y llevarnos a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por las obras de la ley, como la herejía que se había introducido en la iglesia de Galacia. La ley simplemente fue un ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, no por la obra de la ley, sino justificados por la fe, así como Abraham fue justificado por la fe 430 años antes que viniese la ley. Ahora, amigo oyente, la palabra clave aquí es ayo, que significa maestro o tutor y discipulador, que encontramos de la palabra pedagogos. De manera, amigo oyente, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo número 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, la palabra clave, ayo, y tiene poco que ver con un maestro de escuela, que es muy importante que lo entendamos. En el contexto que utilizamos esta palabra el día de hoy, el término, amigo oyente, designaba en el uso de la etimología que se usó este término, designaba
a un esclavo o siervo que en el hogar romano estaba a cargo de los niños de la familia. Este es el término en la etimología de la palabra, en el cual se utiliza esto, no el término de pedagogo que utilizamos hoy cuando esta palabra se refiere a maestro. Pero en los tiempos bíblicos, amigos oyentes, en el tiempo del Imperio Romano, este término designaba a un esclavo o siervo que en el hogar romano estaba a cargo de los niños de una familia. Eso era lo que era un ayo en ese tiempo, en el que él los alimentaba, los vestía y los bañaba. Cuando el pequeño llegaba, amigo oyente, a la edad de ir a la escuela, le tomaba de la mano y lo llevaba hacia la escuela. ¿Ve usted cómo es el sentido de esta palabra? Hay muchos términos importantes, amigo oyente, que no es el uso que nosotros le damos hoy. Hay que ir al origen de la palabra para entender cuál era el verdadero uso que se utilizaba en los tiempos que San Pablo escribió a la iglesia de Galacia. De esta función, amigo oyente, surgió el nombre de pedagogos, el que dirige al niño. Es lo que significa esta palabra. La ley tomó, amigo oyente, a la humanidad de la mano. La llevó a la cruz de Cristo. Esto es lo que hizo la ley. Y le dijo, necesitas a Cristo, le dijo la ley al hombre pecador. Y Cristo en la cruz del Calvario cumplió, amigo oyente, toda la ley. Porque estaba escrito, como usted sabe, que maldito aquel que muere en el madero. El Señor Jesucristo llevó la maldición. Entonces la ley nos llevó de la mano al sacrificio de Cristo, porque era imposible que la ley pudiera declarar, amigo oyente, inocente al culpable. Pero no así la promesa. Alabado sea el nombre del Señor. La ley tomó a la humanidad de la mano, la llevó a la cruz de Cristo. Y cuando está frente la humanidad de la cruz de Cristo, le dijo a la gente, necesitas a Cristo, porque únicamente a través de la fe puesta en Él, el pecador puede ser justificado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amigo oyente, concluyamos esto. La ley es nuestro ayo, porque nos toma de la mano y nos lleva a Cristo. Ahora, amigo oyente, estamos pues ahora bajo Cristo y no bajo la ley, porque la ley nos llevó a Cristo. La ley nos entregó al Señor Jesús. Ahora no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, amigo oyente. Ahora veamos otro aspecto muy interesante en este hermoso momento, amigo oyente. Y es Cristo y la ley. Esta parte es muy interesante, estimado hermano y amigo. Él nos ha libertado de su maldición. ¿No le parece esto interesante? Él nos ha dado libertad de la maldición. Y gracias a Dios por ello. Bendito sea el nombre del Señor. Dejemos esto aquí, amigo oyente, y nos vemos en la próxima audición.